empezar por este primero. Ya, un momento. Sí. Ahí termino. Ya, en primer lugar, quiero decirles lo siguiente. Miren, vamos a hacer un dibujito acá, ¿ya? Voy a aprovechar el... Miren. ¿Qué es esto? Ya. Miren. Usualmente, ¿no? Digamos, las lesiones a nivel periapical generalmente están dadas o se originan por una cuestión exógena. Muy pocas veces son de naturaleza endógena. O sea, es decir, exógeno significa de que los elementos dañinos van a venir pues del espacio, en este caso de la cavidad bucal, de afuera para adentro. Endógeno, porque por vía sanguínea, por vía linfática o por cualquier otra vía ingresa. En realidad es poco frecuente, poco común. Entonces, más nosotros, digamos que vamos a observar daño a nivel periapical provocado por factores exógenos. Y generalmente los factores que provocan factores exógenos son factores infecciosos, ¿no? O factores bacterianos, vamos a llamar. No infecciosos, sino porque nosotros hablamos de caries, ustedes saben de que la caries a veces considera una disbiosis y no una infección, ¿no? ¿Y endógenos cómo sería? O sea, por ejemplo, hay una infección en otro lado de la sangre. Exactamente. Y la linfa. Exactamente. También por falta de vitamina C. También por falta de... Hay casos en que... O sea, ¿por qué la falta de vitamina C? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál sería el mecanismo? Porque el mecanismo fisiopatológico de una bacteria se conoce, ¿no? Porque la bacteria de cualquier sitio llega y va a comenzar a producir daño, lesión. ¿Y por qué la vitamina C? El mecanismo, mira, el mecanismo es interesante, ya que es la pregunta de Kazumi. El ligamento periodontal es un tejido conectivo, fibroso. O sea, si esto lo voy a ampliar, pues vamos a observar acá fibroblastos, ¿no es cierto? Fibroblastos y fibras colágenas. Así es, ¿no es cierto? ¿Correcto? Así, básicamente es así. Claro que hay fibras transversales, fibras longitudinales, las fibras periodontales, ¿no es cierto? Independientemente de eso, pero es así. Claro que por acá vamos a observar vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, etc. Lo que corresponde a todo. ¿Dónde está? Listo. Entonces, miren. La vitamina C, ácido ascórbico, es una enzima, actúa como una coenzima. ¿Saben en qué? En la hidroxilación de la prolina. Y la prolina hidroxilada interviene en la formación del colágeno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Déjenme mirar pues, esto con Entonces, lo que pasa es de que este colágeno, por ejemplo, esta fibra colágena, Destrucción de ese colágeno a nivel de... claro, estamos hablando de nivel, pero en la vitaminosis C que es sistémica, no solamente puede haber a nivel periodontal, puede haber también, por ejemplo, el escorbuto, ¿no? A nivel de tejido, así, a nivel de cualquier tejido conectivo, ¿no? Pero aquí estamos explicando específicamente, ¿no? ¿Qué pasa? Este colágeno y estas fibras están continuamente en recambio. O sea, no es que están ahí, o sea, no es que se formaron ya y duran toda la vida. No. Hay un continuo recambio. ¿Okay? Hay una continua remodelación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que llega un momento en que se lisa y que tiene que luego ocurrir un reemplazo. O sea, tiene que formar nuevo colágeno y nuevas fibras. Y así está. ¿Sí? ¿Okay? Pero para que se forme este colágeno, ya les he dicho, es una proteína que tiene una sucesión de aminoácidos, ¿verdad? Porque las proteínas son así. Entre ellas la que interviene es la prolina, pero la prolina se hidroxila. Y para que se produzca la hidroxilación de la prolina y forme parte de esta cadena de aminoácidos, se requiere de vitamina C.
Entonces, si es que esta se lisa, tiene que ser reemplazada, ¿no? Tiene que formarse. Si no hay vitamina C, ¿se va a introducir en la prolina? No. ¿Y va a haber hidroxiprolina para que se forme la cadena de aminoácidos y forme el colágeno? No. ¿Se formará con fibra colágeno? ¿Se formará? No. No. Entonces aquí no se forma. Esto genera una reacción. Porque recuerden ustedes, ¿no? Esto es como, a ver, no es apoptosis, porque apoptosis es la muerte celular, ¿no? Sino es una destrucción del tejido por recambio natural. Entonces usted, en este momento, como esta requería ser reemplazada, se va a generar una respuesta, que es la respuesta inicial en todo tejido vascularizado, que es la respuesta inflamatoria. Entonces aquí se va a producir una inflamación. Y como persiste la inflamación, ¿no es cierto? La inflamación de diferente grado, ¿no? Puede en algún momento esto cronificarse. Y como hay un sistema de defensa inmunitario, pues bueno, comienzan a actuar pues las citocinas, los macrófagos comienzan a sintetizar el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, qué sé yo. Entonces se genera toda una reacción aquí. ¿Verdad? Entonces esa reacción, al cronificarse, se va a convertir en un tejido de granulación, en un tejido granulomatoso. ¿Eso de qué va a depender? De la respuesta inmunológica. Es por eso que en algunos pacientes esto se va a formar rápidamente. ¿Por qué? Porque tienen una buena respuesta inmunológica. Pero en otros de repente va a demorar, ¿no? Va a demorar de repente un mes, mes y medio, van a estar con alguna molestia, etc. ¿no? De repente su respuesta inmunológica está un poco deprimida. Entonces esto va a depender de eso. Entonces, ¿qué pasa, no? Que esto lo vamos a observar entonces como un tejido granulomatoso acá, pero que no está asociado a ningún factor exógeno. Caso vitamina C. Si bien es cierto, el factor exógeno es básicamente bacteriano, les he dicho, comúnmente bacteriano, pero no solamente el factor exógeno puede ser bacteriano. ¿Puede ser fúngico? Fúngico es raro, es rarísimo. Es el físico, traumático, un trauma oclusal. Presiona acá y de igual manera nos destruye, lesiona. Entonces hay una reacción inmunológica y se forma un coágulo. Pero nosotros estamos más expuestos pues, a esta alteración de la microbiota, ¿no? Entonces, cuando se produce un proceso carioso, ingresa aquí, ¿no? Los gérmenes, etcétera, ¿no? Y una vez que ingresa aquí, se produce una respuesta, claro, inflamatoria, ¿no? Inicial. Y luego una respuesta inmunológica que va a englobar a todo esto y la va a convertir en un tejido granulomatoso. El famoso gránulo. Entonces, un tejido granulomatoso tiene los siguientes componentes. Infiltrado, leucocitario. Puede haber algunos neutrófilos, pero lo que caracteriza es los mononucleares, linfocitos, células plasmáticas y monocitos, macrófagos. Pero los macrófagos tienen una característica en el granuloma. Por ahí de repente pueden observar a mayor aumento. Es que esta célula va a ser una célula grande, un poco como si fuese transparente, vaculada, ¿sí? Que se llama célula xantomatosa. Es un macrófago que ha fagocitado de cosas, que ha fagocitado, ¿no? Colesterol, grasa, etc. Y por eso se observa como una célula. También le llaman no célula espumosa, sino célula xantomatosa. Entonces es un macrófago. Entonces, este es el infiltrado leucocitario. Pero no solamente eso. El otro componente es el tejido fibroso. Y el tejido fibroso va a depender, por eso hace una pregunta, va a depender del momento. En los inicios hay poco tejido fibroso. Cuando estábamos investigando en el proceso, hablaba que las fibras colágenas era como que una respuesta del sistema inmunológico, lo que hacía que encapsula para que ya no vaya más allá. Por eso que en la zona periférica hay mucho más. Y a medida, miren, una vez que lo encapsula y a medida que la respuesta inmunológica sigue, ¿no? Se sigue manteniendo, todo este tejido va a ser reemplazado por tejidos mucho más fibrosos, o sea, va a ser mucho más fibroso, más encapsulado. Es como si vas a tener tú un límite
digamos que ya no va a ser pues de un acero de 1 pulgada, sino el acero va a ser de 2 pulgadas, de medio metro, ya va a ser infranqueable así más. Eso tampoco no quiere decir de que la cápsula va a ser infranqueable, ¿no? Porque hay reinfecciones, hay un absceso fénix que ocurre, que se puede reinfectar, eso dependiendo de otro. Muy bien. Y luego también vamos a tener nosotros neovasos, neovasculares, porque lógicamente que aquí hay fibrosis, hay síntesis, hay proliferación de fibroblastos, síntesis de colágeno, y eso requiere un aporte de sangre. Estos elementos son los que vamos a encontrar. Entonces, vamos a ver ahí está, miren. Estos puntitos que ustedes ven, los puntitos, ahí están, ¿no? Estos son los leucocitos. O sea, a mayor aumento ya nosotros podremos diferenciar, ¿no? Si es una célula, será un linfocito. Si es una célula así, será una célula plasmática. Si es una célula grande, etcétera, ¿no? O así, será un macrófago. Ese es el infiltrado leucocito. Y miren, y aquí en ciertas zonas ya se ven unas zonas rosadas, ¿eh? Estas zonas rosadas, ¿ven? Rosadas. Acá, esas son las fibras colágenas. Que a medida que esto vaya avanzando, esto va ensanchándose y se va haciendo más rosado, menos celular. Y miren acá estos espacios, que pueden estar como en este caso en corte longitudinal, ¿ven? O en corte transversal, que generalmente son espacios en los que en la luz no se ve nada, pero en algunos casos pueden observar. ¿Qué cosa podemos observar en la luz? Células inflamatorias. Eso es lo puede haber, ¿no? Pero no es ustedes pueden reconocer. Tienen así los espacios o longitudinales, como estas células endoteliales. ¿Qué cosa ven acá? Eritrocitos. Eso es lo que caracteriza a los vasos y sobre todo esos eritrocitos van a estar en neovasos que están recién formándose. En cambio, los eritrocitos se usan mucho más en un tejido inflamado, pero ese no es un neovaso. El neovaso se da en tejido que está proliferando. En tejido inflamado, neovaso no se ve, sino se ve vaso, congestión y dilatación, que es diferente. Entonces, la neovascularización es una actividad proliferativa, angiogénica, ¿no? Ahí están interviniendo factores inductores vasoactivos, ¿no? Factor inductor endotelial, de células endoteliales, básicamente. Aunque también los factores inductores de los fibroblastos también pueden actuar así. ¿Bien? Entonces eso es lo que tenemos acá. ¿Ok? Listo. Ahora pasamos a la siguiente. Ahí está. ¿Qué pasa? Que no me quiere. Acá hay una, dos, Bueno, tres. ¿qué pasa? ¿Por qué no? Células a diferencia de esto. Ya. Bien, eso es lo que tenemos que ver. Ya. Dentro Vamos a de ello mandar se esto. puede ver tejido fibroso también, es caso de tejido fibroso, tejido conjuntivo, electrón. Creo que tú estás con proteína. No. Ya, ahí está. Entonces, este es un tejido gingival, ¿no? Y el tejido gingival, como es parte de la mucosa, tiene dos componentes: el epitelio, ¿no? Y el corio o lámina propia, ¿no? El corio o lámina propia, dependiendo del lugar, generalmente el tejido conectivo laxo, pero a veces se puede hacer fibroso. Y el epitelio es un epitelio que básicamente es para queratinizado a nivel de la encía, ¿no? Pero aquí, en la respuesta, digamos, de gingivitis, en algunas zonas se puede engrosar como una respuesta, digamos, de protección, así como también se puede hiperplasiarse. Miren acá. Mira, desde acá viene el epitelio hasta acá. Y como acá está delgadito, y acá súper delgado, ¿no? Pues esto es prácticamente eso se llama atrofia epitelial. Entonces, en la gingivitis hay atrofia epitelial. Una. Hiperplasia epitelial. Puede haber acantosis
¿no? ¿Verdad? O también queratosis, es esto. Engrosamiento de la capa córnea. Y a nivel del tejido conectivo, miren, lo que observamos es esto. Vasodilatación vamos a ver en algún, pero el infiltrado, ¿no? Miren acá, el infiltrado leucocitario. Y en algunas zonas podemos observar, miren, el tejido fibroso. Pero acá en esta zona hay una zona de mayor acumulación de infiltrado linfocitario, ¿no? Ahora, pueden ser neutrófilos o pueden ser linfocitos. En mayor prevalencia. ¿Eso dependerá de qué? Eso dependerá del tiempo de evolución de la lesion. A menor tiempo, neutrófilos. A mayor tiempo, mononucleares. ¿Ok? Eso es lo que observamos. Este espacio vendría a ser el espacio correspondiente a la cavidad bucal, ¿no? Este es a mayor aumento el tejido granulomatoso. Se nota, ¿no? Miren ahí está. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? Un neovaso. Este es un neovaso. ¿Ya? Miren acá linfocitos, ¿no? Gran cantidad de linfocitos. Podemos observar también fibras colágenas. Miren, estos son fibras colágenas, ¿no? Y los que están un poquito así alargaditos son fibroblastos, ¿no? Fibroblastos, ¿no? Fibroblastos, linfocitos. Este es el tejido de granulación. Neovaso. Miren acá este neovaso. Este es su célula endotelial, ¿ve? En corte transversal, ¿no? Es el tejido granulomatoso, ¿no? En granuloma. Entonces, usualmente los granulomas no es que solamente van a estar pues, a nivel del tejido periapical, ¿no? Los granulomas pueden estar en cualquier sitio, en cualquier lugar, dependiendo de la zona de afectación. Miren acá. Esta lámina es sumamente. Miren. Acá sí se nota, ¿no? Miren, la zona de atrofia y la zona de hiperplasia. O sea, hay zonas de atrofia, zona de hiperplasia. Vasos sanguíneos, aquí están. Aquí sí hay vasodilatación, ¿ven? ¿Ven? Vasodilatado. ¿No? Y el infiltrado leucocitario. Está. Por acá hay tejido fibroso, etc. ¿No? Pero esa es la característica, ¿no? Acá hay, claro, acantosis, ¿no? Entonces, acá en esta zona de atrofia, ¿no es cierto?, hay muerte de células epiteliales. En cambio, acá hay actividad proliferativa. Eso es lo que ocurre, ¿no? En algunas zonas hay una reacción inmunológica donde va a haber, como medida de protección, se hiperplasia, ¿verdad?, engrosamiento, o a nivel de la capa córnea hay un engrosamiento de la zona córnea, ¿no? Pero acá no se observa tal cosa, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir, por ejemplo, en cuanto al tiempo, con la que hemos observado anteriormente? Esto probablemente está en periodos iniciales de la inflamación. En cambio, el otro ya está en periodos avanzados. Cuando ustedes van a ver mayor respuesta de queratosis, mayor respuesta de hiperplasia, etc., eso quiere decir que el proceso evolutivo es un poquito más avanzado. Lo mismo ocurre en el tejido granulomatoso, como les decía, ¿no? El tejido fibroso, a mayor cantidad, eso significa que el proceso está más evolucionado, ¿no? Un poquito más. ¿Y atrofia por qué se da? Por muerte de la célula. Por muerte. Recuerden ustedes de que, claro, por la lesión. Recuerden ustedes de que acá los leucocitos, a ver, este es producido por una NOx. ¿Qué NOx usualmente? Bacterias. Ustedes saben, bacterias. ¿Qué tienen las bacterias? Enzimas, ¿no? Toxinas. Eso provoca pues, muerte, no solamente células epiteliales. Aparte de eso se forman pues, especies reactivas de oxígeno. Aparte de eso, las células mismas defensivas no son selectivas. O sea, la célula defensiva no es selectiva, o sea, no va donde la bacteria solamente, sino que al degranular sus enzimas, ataca todas las células. Es el famoso daño colateral, ¿no?, que existe. Doctor, ¿esto también sería hiperplasia o serían ya los clavos epiteliales? No, lo que pasa es que esto es justamente la presencia de estos clavos epiteliales, la formación de clavos epiteliales significa pues hiperplasia, ¿no? Ahora, lo que pasa es que en alguna zona puede estar mucho más profunda, mucho más desarrollada que otra. Además, o sea, es lo mismo. Sí, además también va a depender, va a depender del corte también. Además, va a depender del corte en qué sentido, ¿no? Por ejemplo, está así, ¿no? Vamos a decir, el clavo epitelial es así.
Si hago este corte así, la van a observar así. Pero imaginémonos que el corte solamente sea acá, acá. Entonces el clavo lo van a observar como si llegara hasta acá. No total. O sea, ¿qué quiere decir? Que este clavo por el corte quizás usualmente esté hasta más profundo quizás, en otra zona. Pero ahí en el corte solamente mantiene. Eso también podemos nosotros, digamos, un poquito ya por imaginación. Igual. Miren acá, la queratosis. Miren acá, la queratosis y la fibrosis. O sea, ¿esto qué quiere decir? Es un estadio un poquito más avanzado. ¿Y qué cosas son estos espacios? Estos espacios de igual manera es tejido conectivo. Es tejido conectivo, pero por el corte, o sea, como está así, entonces a veces en esa zona esto ha sido cortado así. Y por eso se observa el corte transversal de las papilas. ¿Ya? Y miren acá sí se nota, es bastante notorio la queratosis, ¿no? Miren, hasta se está desprendiendo, ¿no? Hay una actividad, miren, hiperplásica bastante, o acantósica bastante marcada, ¿no? La fibrosis también es marcada, pero de todas maneras hay, miren, neovasos. En el proceso, digamos, luego de la inflamación, recuerda usted, después de una inflamación, o sea, ¿para qué se inflama un tejido? ¿O la inflamación qué cosa es? Una respuesta defensiva. ¿Y para qué se inflaman los tejidos? Para iniciar el proceso de reparación. O sea, después de la inflamación siempre va a haber reparación. También el tejido granulomatoso, ¿no? Está mal. No, es el no. Sí, pero es tejido granulomatoso. Se nota, ¿no? El tejido granulomatoso es característico, ¿no? No se olviden de esos tres componentes, ¿no? Tejido de granulación, que está constituido por polimorfos nucleares en poca cantidad, lo que más prevalecen son los mononucleares. Tejido fibroso y neovasos. ¿Verdad? Nos observa que está un poco cochinito en la lámina también. Y acá creo que está bien. Esta creo que está bien. Ahí está. Esa es la misma, ¿no? Igual. Neovasos, tejido fibroso y fibral. Entonces, en el granuloma, en algunas láminas, para efectos de diagnóstico, en el granuloma periapical podría verse células epiteliales. No, en las láminas no hemos visto. ¿Qué serían esas células epiteliales? Serían los restos de Malassez, ¿no? Pero que eso estarían como acá, estarían entremezclados. Pero en la gingivitis, ¿dónde se ve el epitelio? El epitelio se ve entre el espacio y el tejido conectivo. ¿Ok? Entonces eso es básico. ¿Alguna pregunta? Listo, pónganse a dibujar. Dibujen, ya saben ustedes, solo dos dibujos.